Hola amigos, bienvenidos a una nueva historia. Esta trata sobre un niño que comenzaba a dejar de creer en Papá Noel, también conocido como Santa Claus. Pero una noche de Navidad pasó algo que nunca olvidaría. ¿Estás preparado? Entonces, deja tus miedos afuera y prepárate para entrar a Kinsler Mystery. La Navidad ha sido una época difícil del año para mí. Todos mis amigos y compañeros de clase estaban siempre llenos del espíritu festivo y emocionados por la gran cantidad de regalos que estaban en sus árboles. Pero mi Navidad nunca fue así. Mi familia estaba destrozada, sobre todo gracias a la crueldad de mi padre. Él era un gran bebedor y el tiempo que no pasaba en el bar se gastaba en las discusiones contra mi madre y las confrontaciones físicas con mi hermano de 16 años, Tommy. Mi padre era del tipo que nunca parecía satisfecho con nada. Las comidas de mi madre nunca fueron lo suficientemente sabrosas. La actitud y la dirección de Tommy en la vida no eran lo suficientemente admirables. Más de una vez los vi pelear y mi padre expulsó su ira sobre ambos. Le rompió el brazo a Tommy 2 veces y dejó a mi madre con múltiples cicatrices y magulladuras. Tommy y yo siempre estábamos cerca, pero a medida que pasaba el tiempo, él regresaba a casa cada vez menos. Mi madre se hundió aún más en la depresión y se volvió más recluida como resultado del abuso. Ella nunca habló de eso, solo hizo lo que pudo y trató de no encender el genio de mi padre. Intentó ocultármelo, pero la oí llorar en su habitación casi todas las noches. Espero que no me vea como un Grinch que está tratando de arruinar las fiestas para todos los demás, porque hubo un tiempo en el que adoraba absolutamente la Navidad. Por lo general, era uno de los pocos reproches que nuestra familia tenía de la maldad de mi padre. Tal vez fue su ponche de huevo mezclado con bourbon que lo hizo, pero siempre parecía un poco menos cruel en Navidad. Al crecer, mi madre me había contado todo acerca de la leyenda del viejo y alegre Papá Noel, un hombre regordete, de nariz roja, que viajaba en un trineo mágico conducido por ciervos y traía regalos a la gente. Puede sonar tonto, pero esa historia me llenó de esperanza. Mi familia siempre había sido bastante pobre, y la idea de que había un hombre por ahí que dedicaba una noche del año a distribuir regalos con la bondad de su corazón realmente me inspiró. Cada año le escribía una carta, por lo general pidiendo un juguete o el último dispositivo que todos los niños de la escuela estaban recibiendo. Sin embargo, mi séptima Navidad fue diferente. Había empezado a crecer a partir de la leyenda de Papá Noel, especialmente con la aparente falta de resultados. Ni siquiera estaba planeando escribir una carta este año, pero mamá me animó a intentarlo por última vez. Realmente quería una Nintendo 64, pero algo más era más importante. Durante años, había visto sufrir a mi madre a manos de mi padre, y cuando era un niño que no podía hacer nada al respecto, realmente me dolía. Sabía que estaba mal y le pedí ayuda a Santa. Le pregunté si podía hacer feliz a mamá otra vez. Tomé la carta y la doblé, dejándola debajo de un plato de galletas y un vaso alto de leche junto al árbol. Era como mi tradición. Todavía crees en esa tontería, ¿verdad? La voz áspera de mi padre murmuró las palabras mientras dejaba el regalo. Me volví hacia él y vi que su cara barbuda contenía gotas de ponche de huevo. Sus pantalones de pijama estaban gastados y sucios, y su camiseta manchada de metálica estaba en su última pierna. Soltó una risa gruñona cuando nos encontramos con los ojos. ¡Qué tonto concepto!, ¿eh? Un tipo gordo que trae regalos a todo el mundo. No hay nadie en el maldito mundo que te dé esa tontería gratis de esa manera. Tomó un trago de su vaso y suspiró. Bueno, no si estás en la lista traviesa, respondí pensativamente. La ira borracha de mi padre se volvió hacia mí y sentí que mi corazón se hundía, pero luego se echó a reír. Sí, tienes que ser un buen chico, ¿eh? ¿Has sido un buen chico este año? Me encogí de hombros y me puse de pie. Creo que sí. Él gruñó y negó con la cabeza. ¿Sí? Ya lo veremos. Su visión se desvió de nuevo al televisor y me fui. Nunca quise interactuar con mi padre más de lo necesario. Volví a subir y mamá y yo pusimos la historia de Rudolf en su habitación. Nos sentamos y observamos un rato, y mamá parecía realmente feliz en ese momento. La nieve era pesada ese año, y la vi caer en tropel fuera de la ventana de mi habitación.
El viento aullaba y rasgaba por el patio, y nuestra pequeña casa destruida se sacudió por el invierno. Los créditos comenzaron a pasar y me levanté para apagar el televisor. Mamá estaba profundamente dormida en ese punto. Volví a poner el casete en su estuche y caminé hacia la ventana para ver la tormenta afuera. Estaba casi hipnotizado, la forma en que caía la nieve y cubría todo tan uniformemente. Me quedé ahí un rato, solo mirando. Las casas en la calle estaban iluminadas con una llamativa exhibición de luces rojas, verdes y amarillas, y todos los ocupantes se acurrucaron para pasar la noche antes de la próxima mañana de Navidad. Estaba a punto de darme la vuelta cuando algo llamó mi atención más allá de la calle. Había un hombre caminando solo en la ventisca. La nevada era tan pesada que al principio apenas podía verlo. A medida que se acercaba, tuve una mejor visión. Llevaba un abrigo rojo y pantalones a juego, con una piel blanca y esponjosa alrededor de sus muñecas, tobillos y corriendo por el centro de su pecho. Reconocí su atuendo de inmediato. Era Santa. Sin embargo, no vi una barba y se veía un poco más delgado de lo que me habían dicho. Llevaba una capucha en la cabeza, sin signos de su emblemática gorra debajo. Luego, se detuvo justo enfrente de nuestra casa y miró hacia arriba. Inmediatamente me retiré de la ventana, sabiendo muy bien que vislumbrar a Santa era una forma segura de terminar en la lista traviesa. Aunque no podía creerlo, en realidad había venido. No sé cuánto tiempo estuve sentado ahí, pero al final oí algo extraño. Sonaba como si la puerta del frente se abriera. Me levanté del suelo y descubrí que ya no estaba fuera de la ventana. Pensé que eso era raro. Se suponía que Santa bajaría por la chimenea. Entonces, por supuesto, me di cuenta de que nuestra chimenea era demasiado pequeña para que quepan los hombres adultos. Escuché sus pasos resonar desde el piso de abajo y pese a saber que era una mala idea, decidí que tenía que mirar más de cerca. Tan cuidadosamente como pude, abrí la puerta de mi habitación y caminé de puntillas hacia la parte superior de las escaleras. Fue entonces cuando lo vi. Él estaba de espaldas a mí, frente al árbol con algo en sus manos. Me puse con cuidado en las escaleras, pero crujieron cuando lo hice. Al instante, Santa se giró y me miró fijamente. Sentí que mi corazón temblaba en mi pecho mientras nos miramos el uno al otro. Su capucha todavía estaba arriba y no podía ver su cara debajo. Mi padre estaba inconsciente en su sillón, con el televisor parpadeando en el fondo. Santa dejó lo que traía en sus manos y se volvió para mirarme. Luego levantó un brazo y su dedo índice enguantado se movió lentamente de un lado a otro. Sabía lo que eso significaba y asentí antes de regresar rápidamente a mi habitación. Solo esperaba no haberlo arruinado para mí al verlo. Me quedé en mi habitación el resto de la noche con ansiosa anticipación. Abajo, escuché una ligera conmoción que emanaba de la planta baja. Casi sonaba como si alguien estuviera peleando, pero razoné que debía haber sido Santa levantando su bolsa de golosinas. Poco después, oí que la puerta se abría y se cerraba un segundo después. No me atreví a bajar las escaleras y lo siguiente que supe fue que de repente me desperté. El sol brillaba afuera, reflejando la luz alrededor de la calle y en las ventanas. Mamá me saludó cuando desperté y los dos nos dirigimos escaleras abajo. Mamá parecía aprensiva, pero se aligeró un poco por la emoción que tenía. Después de todo, Papá Noel había aparecido y no podía esperar a ver lo que había traído. Mamá sonrió mientras corría y sentí que mi deseo se había hecho realidad. Sin embargo, eso cambió cuando bajamos las escaleras y el rostro de mamá se contorsionó en horror antes de soltar un grito desgarrador. Mi padre se sentó en su silla habitual, con los ojos abiertos y la mandíbula abierta. Su cuello tenía varios cortes y moretones a lo largo de ellos y no se movía. Ni siquiera se despertó cuando mamá gritó. Mamá entró en pánico y marcó al 911, pero nunca hubo ninguna esperanza de salvarlo. Mamá trató de echarme de la habitación, pero no antes de ver lo que había junto al árbol. Las galletas y la leche se habían ido y en su lugar había un sobre y una caja con papel de Navidad rojo y verde.
Mamá me acompañó a mi habitación cuando llegaron los equipos de emergencia y la policía. Hicieron su rutina de trabajo mientras yo inspeccionaba el regalo. Lo abrí y casi me desmayo al ver una nueva consola Nintendo 64. Me llené de alegría e inmediatamente comencé a configurarlo. Sin embargo, me detuve, recordando la nota que había sido adjuntada. Lo abrí. Querido Tyler, lamento que mi regalo haya tardado tanto en llegar. Has sido un buen chico y mereces mucho más de lo que has recibido. Eres un joven muy especial y sé que crecerás para ser una persona maravillosa. Espero que disfrutes tu don y espero que tú y tu madre puedan crecer juntos y sanar las cosas por las que han pasado. Gracias por creer siempre y cuidar de tu madre por mí. Con amor, Papá Noel. Postdata, gracias por las galletas. Mi padre fue declarado sin vida poco después y se hicieron preparativos para que descansara. Mamá estaba al principio increíblemente perturbada por lo que había sucedido. Creo que era más miedo al futuro que dolor por la repentina pérdida de mi padre. Así es como lo leo de todos modos. Mamá logró encontrar un buen trabajo poco después y ella y yo trabajamos para reconstruir nuestras vidas juntos. Le tomó un poco de tiempo, pero finalmente mi deseo se hizo realidad. Mamá comenzó a sonreír de nuevo. Mi hermano mayor, Timmy, nunca regresó a casa y, al principio, no entendía por qué. Él era mi mejor amigo y lo extrañaba mucho. Me aferré a esa carta de Santa y todavía la tengo hasta hoy. Muchos años después, encontré algo en una caja vieja de las pertenencias de mi hermano. Era uno de sus diarios y su escritura se veía notablemente similar a la nota que Santa había dejado hace tantos años. Yo me despido, no sin antes decirte que nunca olvides. Todo es un misterio hasta que se le encuentra una respuesta. Yo soy Kingsgar Mystery y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.